En los confines más remotos de nuestro sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno, reposan mundos ancestrales ocultos en la penumbra. Plutón, que durante mucho tiempo se consideró un simple trozo helado y sin rasgos distintivos, sorprendió al revelarnos imponentes volcanes de hielo y un cielo que se desvanece poco a poco. No muy lejos, se encuentra un objeto más pequeño llamado Oerlikon, una reliquia rojiza con forma de muñeco de nieve aplastado que guarda pistas sobre el origen de los planetas. ¿Qué misterios se ocultan bajo la corteza helada de Plutón? ¿De qué manera una figura tan extraña pudo formarse debido a delicadas fuerzas cósmicas? ¿Sería posible que la vida surgiera en el océano secreto y oculto de Plutón? En esta travesía, nos sumergimos en los descubrimientos más recientes sobre Plutón y Oerlikon, dos enigmas lejanos en el límite del sistema solar. ¿Qué es la nave espacial de Plutón? Cuando la sonda New Horizons de la NASA sobrevoló Plutón en julio de 2015, acabó con las ideas preconcebidas que teníamos acerca de este planeta enano tan distante. En vez de un orbe congelado e inerte, Plutón nos recibió con un paisaje inesperadamente complejo y joven. Entre los hallazgos más asombrosos se encuentra una red de enormes volcanes de hielo, conocidos como criovolcanes. No existe nada similar en el resto del sistema solar. Más adelante, en marzo de 2022, un análisis más detallado de los datos reveló que en el cuadrante suroeste del planeta, justo en el borde de la brillante región en forma de corazón, se encuentran montañas colosales en forma de cúpula, con una superficie rugosa y abultada. Una de ellas, Wright Mons, se eleva a unos 3 millas de altura y abarca 90 millas de ancho, con un volumen comparable al del volcán Mauna Loa de Hawái en la Tierra. Cerca de allí, Picard Mons es otra cúpula gigantesca. Estos volcanes no lanzan fuego, sino hielo. Si llegaran a hacer erupción, no expulsarían roca fundida, sino una mezcla pastosa de agua, hielo, metano y otras sustancias volátiles, fluyendo como un glaciar semisólido. Lo que realmente llama la atención de los criovolcanes de Plutón es su aparente juventud. Los alrededores muestran casi ninguna huella de cráteres de impacto, lo que sugiere que estos volcanes de hielo surgieron en un pasado geológico reciente. Podrían tener apenas unos pocos cientos de millones de años, o incluso menos, apenas un parpadeo en la escala de tiempo cósmica. Algunos expertos piensan que la región podría seguir activa hoy en día, remodelándose poco a poco mientras la lava semicongelada se filtra desde el interior del planeta. Esta actividad tan reciente es todo un enigma. Plutón es pequeño, con solo 2/3 del ancho de nuestra Luna, y situado extremadamente lejos del Sol, así que cabría esperar que su calor interno se hubiera disipado hace mucho tiempo. No obstante, la existencia de estos enormes volcanes de hielo indica que el planeta ha logrado conservar suficiente energía para sostener procesos geológicos incluso en la última etapa de su vida. Esto obliga a los científicos a replantearse el funcionamiento de los planetas enanos y despierta una pregunta fascinante. ¿Qué fuente de calor sigue agitando las entrañas de Plutón? Algunos sugieren que el calor proviene de un reservorio de elementos radiactivos en el núcleo rocoso de Plutón. Otros apuntan a posibles componentes anticongelantes en las profundidades del planeta, sustancias como el amoníaco que disminuyen el punto de congelación del agua, permitiéndole mantenerse líquida y cálida. Sea cual sea el origen, los volcanes de hielo de Plutón son una prueba helada de que este mundo lejano no está tan muerto como se pensaba. Durante el sobrevuelo, New Horizons detectó enormes grietas y depresiones en la superficie de Plutón, características tectónicas que delatan cambios internos. Todo indica que la corteza de hielo y agua de Plutón fue estirada y desgarrada por fuerzas ascendentes desde el subsuelo. Los especialistas interpretan estas fracturas y abismos extensos como señales de que un océano subterráneo se está congelando lentamente. Por extraño que parezca, Plutón podría albergar un océano líquido bajo su superficie helada, oculto a decenas o incluso cientos de millas de profundidad. Cuando el agua se transforma en hielo, se expande, igual que una botella de agua que estalla en el congelador. Así, el lento congelamiento de un océano enterrado podría empujar la superficie hacia afuera, agrietando la corteza. De hecho, las imágenes muestran que la corteza de Plutón ha sido estirada y fracturada con el paso del tiempo. Sin embargo, no existe ninguna prueba de que este océano subterráneo se haya solidificado por completo.
Si eso hubiera ocurrido, el agua habría formado una fase densa de hielo bajo presión elevada, el llamado hielo 2, que en realidad disminuye su volumen. Esto habría dejado señales reveladoras de una compresión global, como áreas de la corteza hundiéndose hacia el interior. Sin embargo, la sonda Nuevos Horizontes no detectó indicios de tal compresión. La ausencia total de estos rastros lleva a la especulación de que el agua líquida aún permanece bajo la corteza de Plutón, afirma el doctor Alan Stern, investigador principal de Nuevos Horizontes. Pero, ¿cómo podría persistir el agua en estado líquido en las profundidades de este remoto planeta enano, donde las temperaturas superficiales rondan los menos 382 grados Fahrenheit? Los científicos sostienen que el núcleo y el manto de Plutón conservaron el calor desde su formación, y que el aislamiento térmico es fundamental. Un estudio reciente sugiere que una capa de hidratos de gas, hielo combinado con gases como el metano, recubre la base de la capa helada de Plutón, funcionando como una frazada aislante. Estos hielos ricos en metano, conocidos como clatratos, poseen una conductividad térmica extremadamente baja, frenando la pérdida de calor y evitando que el océano subyacente se congele. Además, el amoníaco presente en el agua de Plutón actúa como anticongelante, manteniendo la salmuera líquida a temperaturas bajo cero. Todo esto apunta a que Plutón podría ser un mundo oceánico, aunque su mar esté atrapado bajo una gruesa costra de hielo. Esta idea coloca a Plutón junto a Europa, Encélado y otras lunas oceánicas, salvo que el océano plutoniano existe sin un planeta gigante cercano que lo caliente mediante fuerzas de marea. Investigaciones publicadas en el año 2020 incluso plantearon que Plutón pudo formarse de manera violenta. Impactos intensos habrían generado rápidamente suficiente energía para derretir el hielo interno y crear un océano líquido desde el principio. De ser así, Plutón habría albergado un océano por más de 4.000 millones de años. Una idea extraordinaria que sugiere que este lejano planeta enano es mucho más dinámico y potencialmente habitable de lo que jamás se pensó. Mientras tanto, justo sobre la superficie de Plutón se extiende un tenue manto atmosférico, una neblina azulada formada principalmente por nitrógeno, con rastros de metano. Esta atmósfera, efímera y delgada, fue otra de las sorpresas reveladas por Nuevos Horizontes, que captó el halo azulado brillando durante los amaneceres y atardeceres plutonianos. Durante cierto tiempo, la atmósfera de Plutón se estaba expandiendo. Cuando el planeta enano alcanzó su punto más cercano al Sol alrededor de 1989, sus gases congelados se calentaron y sublimaron, incrementando la presión atmosférica. Las observaciones desde la Tierra revelaron que entre 1988 y 2016, la presión atmosférica de Plutón se triplicó aproximadamente, a medida que más nitrógeno se incorporaba al cielo. Pero ahora, Plutón se aleja del Sol en su órbita de 248 años, y la tendencia se ha invertido. En el año 2019, astrónomos que presenciaban una ocultación estelar, el paso de Plutón frente a una estrella lejana, realizaron una medición sorprendente. La presión atmosférica de Plutón había caído más de un 20% desde el año 2016. Otro análisis de ocultación, llevado a cabo en 2018, confirmó que la atmósfera efectivamente se está afinando. El nitrógeno gaseoso de Plutón comienza a congelarse y precipitarse sobre la superficie en forma de escarcha. Si los modelos actuales son correctos, esto marca el inicio del colapso atmosférico de Plutón. El doctor Andrew Cole y sus colegas, quienes siguieron las estaciones del planeta a través de ocultaciones estelares, predijeron que para la década de los años 30 del siglo XXI, la atmósfera de Plutón podría casi desaparecer por completo, condensándose en hielo superficial. Durante el largo y gélido invierno, especialmente en los años posteriores a 2030, cuando el hemisferio norte permanezca en la penumbra, las temperaturas descenderán tanto que el gas restante se adherirá al suelo en forma de gruesas capas de hielo de nitrógeno y metano. Durante varias décadas, Plutón podría convertirse en una esfera helada sin aire, su cielo despejado, salvo por fugaces rastros de vapor cerca de las regiones soleadas. Este ciclo no es un destino irreversible. Más adelante en su órbita, cuando el polo sur finalmente apunte hacia el Sol dentro de varios siglos, la atmósfera volvería a inflarse conforme el hielo se sublime otra vez.
Pero por ahora, estamos siendo testigos de un raro fenómeno planetario, la compresión y posible colapso temporal de una atmósfera en tiempo real. A medida que la presión disminuya, las hermosas capas de neblina azul que captó nuevos horizontes desaparecerán. De manera curiosa, el brillo global de Plutón podría incluso aumentar levemente a medida que una mayor parte de su superficie se cubre con escarcha fresca y reflectante. Resulta igualmente asombroso que en el año 2015, cuando la sonda New Horizons sobrevoló la región ecuatorial de Plutón, descubrió algo totalmente inesperado. ¡Dunas! Exactamente, dunas, similares a las que el viento forma en la arena de la Tierra. Estas estructuras se ubican en el límite entre la vasta llanura helada de Plutón y las montañas que la rodean. Un estudio publicado en el año 2018, dirigido por el Dr. Matt Telfer, confirmó la existencia de estas formaciones. Las crestas similares a dunas aparecen en una franja de terreno de 74 kilómetros de ancho en el extremo occidental de Sputnik Planitia. Se trata de la gran llanura de hielo de nitrógeno con forma de corazón en Plutón, justo donde esta planicie se encuentra con las imponentes montañas de hielo de agua, conocidas como las Aladrisemontes, de casi 5 kilómetros de altura. Allí se forman crestas paralelas de relieve elevado que visualmente recuerdan a dunas moldeadas por el viento, aunque aquí la arena está compuesta de granos de metano congelado. Pero, ¿cómo es posible que se formen dunas en una atmósfera tan tenue? En la superficie de Plutón, la presión es de apenas 1 pascal, aproximadamente 100.000 veces menor que la atmósfera terrestre. Según las ideas científicas más aceptadas, una atmósfera tan escasa no debería ser capaz de levantar o mover partículas. Sin embargo, Plutón encontró la manera. Durante el día solar de Plutón, el hielo sólido de nitrógeno en Sputnik Planitia puede sublimarse directamente en gas, liberando energía en el proceso. Cuando este nitrógeno gaseoso se expande y asciende, puede elevar temporalmente partículas finas hacia el aire. El Dr. Telfer y su equipo demostraron que si los granos de hielo de metano, de apenas unos cientos de micrones de diámetro, son levantados por la sublimación, los débiles vientos del planeta, que posiblemente soplan a unos 35 kilómetros por hora, son suficientes para transportar estas partículas y agruparlas en dunas. Es probable que estos granos arrastrados por el viento sean metano congelado procedente de montañas cercanas donde existen capas de hielo de metano, aunque también pueden estar presentes fragmentos de hielo de nitrógeno. Y como la superficie de Sputnik Planitia es joven desde el punto de vista geológico, renovada constantemente por glaciales de nitrógeno en movimiento, las propias dunas también serían relativamente recientes, formadas quizás en los últimos 500.000 años. El hallazgo de dunas en Plutón pone de manifiesto la sorprendente actividad de este lejano mundo. Una atmósfera delgada no implica inactividad. Marte, con una atmósfera también tenue comparada con la de la Tierra, posee dunas de dióxido de carbono. Incluso Titán, la luna de Saturno, tiene dunas compuestas de arenas hidrocarbonadas. Ahora, Plutón se suma a este selecto grupo, demostrando que los vientos planetarios pueden esculpir la superficie incluso bajo las condiciones extremas de baja presión y frío intenso del cinturón de Kuiper. Tras dejar atrás Plutón, la sonda New Horizons puso rumbo hacia un objetivo aún más distante, 486.958 Arrokoth, anteriormente llamado Ultima Thule. El 1 de enero de 2019, la nave sobrevoló este diminuto mundo a una distancia de unos 6.600 millones de kilómetros del Sol, brindando a la humanidad su primer vistazo cercano a un objeto primigenio del cinturón de Kuiper. New Horizons halló un cuerpo semejante a un muñeco de nieve cósmico, con 2 lóbulos irregulares unidos perfectamente. El objeto mide aproximadamente 35 kilómetros de largo. Uno de los lóbulos tiene cerca de 21 kilómetros de diámetro y el otro alrededor de 15 kilómetros. Se trata de un binario de contacto formado por la fusión de 2 cuerpos separados. Las imágenes tomadas durante el encuentro revelan una superficie sorprendentemente lisa, un tono rojizo uniforme y muy pocos cráteres. En muchos aspectos, Arrokoth parece ser el objeto más antiguo y pristino jamás visitado, una cápsula del tiempo de los albores del sistema solar. Uno de los rasgos superficiales más llamativos es la presencia de grandes segmentos en forma de montículo que conforman gran parte del lóbulo mayor.
Un nuevo análisis de imágenes de alta resolución reveló que el lóbulo más grande, apodado Wenu, está cubierto por aproximadamente una docena de grandes montículos, cada uno de unos 5 kilómetros de diámetro. Estos montículos presentan similitudes notables en forma, tamaño, color y reflectividad. Arakoth casi recuerda a una frambuesa compuesta de pequeños subunidades, según comenta el investigador de New Horizons Will Grundy. El lóbulo menor, llamado Wiyo, también podría albergar algunos de estos montículos. Resulta asombroso que el cuerpo esté tan bien preservado que podemos observar directamente los bloques constructores de su ensamblaje. Estos componentes, que recuerdan a un mosaico, sugieren que su formación se dio por medio de un proceso sumamente suave. Los científicos creen que los montículos son fragmentos formados in situ, surgidos de una misma nube original de material. No se trata de restos rotos producto de colisiones violentas. Más bien, parecen hermanos que crecieron juntos y terminaron fusionándose lentamente. Existen abundantes pruebas que respaldan esta visión, basadas tanto en la forma como en la composición química de Arakoth. Ambos lóbulos convergen en un punto de contacto, y sus polos y ecuadores están perfectamente alineados. Esto indica que, en algún momento, los dos objetos orbitaban uno alrededor del otro, y poco a poco se acercaron hasta unirse. Los lóbulos presentan una forma achatada y recuerdan a panquecas. Esto probablemente es consecuencia de una fusión suave ocurrida dentro de un disco rotatorio. De escombros. De manera notable, la composición y el color de la superficie son sorprendentemente uniformes en ambos lóbulos. Esto sugiere que el material con el que se formó este cuerpo provino de la misma región localizada de la nebulosa solar. Si Arakoth hubiese surgido mediante el modelo tradicional de acreción jerárquica, es decir, choques aleatorios que reunían material de distintas zonas, esperaríamos una mayor heterogeneidad. Sin embargo, todas las evidencias apuntan hacia un mecanismo distinto de formación, el modelo de colapso de nube. En este escenario, un cúmulo denso de partículas sólidas dentro de la nebulosa solar primordial colapsó bajo su propia gravedad, dando origen directamente a un planetesimal, y omitiendo la etapa de colisiones intensas. Según el coautor del estudio, el Dr. William McKinnon, las partículas de Arakoth se formaron muy cerca unas de otras a velocidades bajas, orbitando en una compleja danza gravitatoria antes de fundirse en una sola unidad. Todas las pruebas favorecen los modelos de colapso de partículas en nube y prácticamente descartan la acreción jerárquica para explicar el origen de Arakoth. Este hallazgo representa una pieza clave para descifrar el antiguo misterio de cómo se forman los planetesimales, los bloques fundamentales de los planetas. Llama la atención que el tenue matiz rojizo de la superficie de este cuerpo no es una simple rareza. En realidad, narra una historia química sobre los primeros tiempos del sistema solar. Las mediciones espectrales realizadas por la misión Nuevos Horizontes revelaron que la superficie de Arakoth está recubierta de hielo de metanol y moléculas orgánicas complejas, probablemente tolinas, de las cuales hablaremos más adelante. Lo asombroso es que no se detectó ningún rastro de hielo de agua en la superficie. Esto resulta sorprendente, pues el hielo de agua es común entre muchos cuerpos que habitan las regiones externas del sistema solar. Incluso cometas diminutos y objetos del cinturón de Kuiper suelen mostrar señales de agua. Su ausencia aquí sugiere que o bien el agua se encuentra sepultada bajo una capa de compuestos orgánicos, o bien las condiciones en las que este planetesimal se formó generaron un contenido acuoso inusualmente bajo. Por su parte, Arakoth se ubica en la categoría de objetos ultrarrojos. Su espectro de reflectancia es extremadamente rojizo, resultado de una gran abundancia de sustancias orgánicas en la superficie. Se piensa que este material rojizo es rico en tolinas, macromoléculas complejas que se forman cuando los rayos cósmicos y la radiación ultravioleta interactúan con compuestos sencillos como el metano, el amoníaco y el nitrógeno. Las tolinas no están vivas, pero sí son prebióticas. Incluyen muchos de los componentes químicos que, en condiciones favorables, pueden originar aminoácidos y otros ingredientes esenciales para la vida. La presencia de metanol congelado es otra pista sobre la historia de este cuerpo. El metanol puede formarse por la irradiación de agua y monóxido de carbono, o existir como un hielo primigenio. Es menos volátil que gases como el metano o el nitrógeno. Los científicos piensan que hielos más volátiles como metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno pudieron estar presentes en el Arakoth joven.
Sin embargo, la gravedad aquí es tan débil y la superficie tan fría que, a lo largo de miles de millones de años, estos compuestos volátiles escaparon o se transformaron químicamente. La detección de tolinas ricas en azufre sugiere que sustancias como el sulfuro de hidrógeno formaron parte de la composición superficial en algún momento. Una vez que esos gases escaparon o se polimerizaron en sólidos, lo que quedó fue un residuo de escarcha orgánica rojiza y hielo de metanol, una especie de barniz orgánico que recubre la superficie. La casi completa ausencia de hielo de agua en la superficie podría señalar que éste se oculta bajo un manto orgánico, o bien que en la región de Aracos dentro de la nebulosa solar, el frío era tan extremo que el hielo de agua se agrupó en cuerpos mayores, mientras este planetesimal se formaba principalmente a partir de hielo rico en carbono y polvo. De cualquier modo, su composición revela que los ingredientes primarios para la formación planetaria eran sumamente variados. Analizar estos materiales de cerca nos permite comprender mejor el entorno químico de las zonas exteriores del sistema solar hace 4.500 millones de años. Son precisamente estas sustancias las que tal vez llegaron a la Tierra, a través de cometas y asteroides, contribuyendo posiblemente al surgimiento de los componentes esenciales para la vida. En definitiva, este cuerpo inerte ha preservado, en un profundo estado de congelación, la química orgánica que caracterizaba los primeros días del Sol, un proceso químico capaz de servir como un kit inicial para la receta de la vida. Por cierto, estos hallazgos inevitablemente desencadenaron la siguiente pregunta: ¿podría existir vida en el océano de Plutón? Si Plutón ha logrado conservar un océano líquido durante miles de millones de años, significaría que existe un entorno acuático estable, la quintesencia de todo lo viviente como lo conocemos. Probablemente, en ese océano haya amoníaco y sales, que no solo actúan como anticongelantes, sino que también pueden funcionar como nutrientes. Y el núcleo del planeta enano, si genera gradientes térmicos y químicos, podría ofrecer fuentes de energía, como los respiraderos hidrotermales en el fondo oceánico, similares a los hallados en el lecho marino terrestre. Claro está, no existe evidencia de vida en Plutón. La misión New Horizons no llevaba instrumentos para buscar señales biológicas, pero el simple hecho de que haya un mar subterráneo en un rincón tan lejano y privado de luz solar sugiere que el planeta podría ser más hospitalario para la vida de lo que los científicos sospechaban antes. Según un investigador, bajo la helada superficie de Plutón, cualquier forma de vida potencial estaría resguardada de la radiación cósmica más agresiva y protegida de los cambios extremos de temperatura. Lo más probable es que dichos organismos fueran microbianos y quimioautótrofos, capaces de obtener energía de reacciones químicas entre rocas y agua. Aunque esto es poco probable, la duda sigue sin resolverse. ¿Acaso surgió la vida microscópica en ese océano escondido? ¿O podría originarse aún hoy? Es probable que no tengamos respuesta hasta que una misión futura explore directamente esas profundas aguas oscuras. La misión New Horizons solo nos ofreció atisbos fugaces, unos pocos días de datos sobre Plutón y apenas unas horas en Arrakov. Sin embargo, esas breves observaciones revolucionaron nuestra comprensión. Incluso años después, los científicos planetarios continúan estudiando los datos y realizando nuevos descubrimientos. A pesar de ello, aún quedan muchos enigmas sin resolver, o apenas empiezan a insinuarse respuestas. ¿Sufrió Plutón erupciones volcánicas heladas en tiempos recientes y sigue ocurriendo esta actividad? ¿Cómo cambia exactamente el clima del planeta enano al reducirse y renovarse su atmósfera? ¿Está el mar subterráneo en contacto con el núcleo rocoso o permanece sellado bajo una capa de hidratos? ¿Cuál es el grosor de la cáscara de hielo? ¿Y existen bolsas líquidas más cercanas a la superficie? ¿Todos los objetos fríos y clásicos del cinturón de Kuiper presentan estas características? ¿O Arrakov es una rareza? Para responder a estas preguntas, será necesario enviar nuevas misiones y aplicar enfoques innovadores. Entre la comunidad científica crece el entusiasmo por regresar a Plutón. Por ejemplo, la NASA ha financiado investigaciones preliminares para una misión orbital, no solo un sobrevuelo, sino una expedición capaz de permanecer y estudiar el planeta junto a sus lunas durante muchos años. El concepto de misión imagina una nave que llegaría a Plutón, entraría en órbita y cartografiaría el planeta enano con alta resolución, monitoreando los cambios estacionales en su atmósfera, e incluso podría desplegar un módulo de aterrizaje o un impactador para analizar la composición de la superficie de cerca.
Dado que entrar en órbita es una tarea compleja que requiere una gran desaceleración, se están considerando métodos de propulsión avanzados. Entre ellos figuran motores iónicos de alta eficiencia alimentados por generadores nucleares, o incluso conceptos futuristas como la propulsión termonuclear. Una de las ideas más ingeniosas consiste en utilizar la mayor luna de Plutón, Caronte, como freno gravitatorio. Los investigadores han descubierto que la nave orbital tendría la capacidad de realizar varias asistencias gravitacionales alrededor de Caronte, lo que le permitiría reducir la velocidad o incluso abandonar la órbita de Plutón con un uso mínimo de combustible. Esto haría posible explorar el sistema y después poner rumbo hacia otros objetos del cinturón de Kuiper. Según uno de los planes propuestos para la misión, una sonda permanecería en órbita durante 2 años terrestres, utilizando posteriormente la gravedad de Caronte para escapar y proseguir su trayecto hacia al menos otro objeto del cinturón de Kuiper, quizá otro objeto frío clásico e incluso sobrevolar otro planeta enano. Si este plan ambicioso se lleva a cabo, ampliaría enormemente el legado de New Horizons, transformando una breve misión de reconocimiento en una expedición prolongada a lo largo del tiempo. Mientras tanto, la propia New Horizons aún no ha concluido su labor. La sonda ha seguido más allá de la Tierra, midiendo las condiciones en el cinturón de Kuiper y en la heliosfera, esa burbuja espacial influida por el viento solar. Además, ha observado planetas lejanos, analizado el polvo y las partículas cargadas, y ha buscado nuevos objetivos adecuados para sobrevuelos. La NASA ha decidido prolongar la misión al menos hasta finales de la década de los años 20. Por lo que probablemente New Horizons continuará informando sobre las condiciones en los márgenes de la influencia solar e incluso podría encontrar la frontera cósmica donde comienza el espacio interestelar. Plutón y Arrokoth han demostrado que la última frontera de nuestro sistema solar no es un cementerio congelado e inmutable, sino una región con geología activa, atmósferas en evolución y una historia preservada. Mientras se preparan nuevas misiones, aguardamos. Y esa espera no es por sueños lejanos, sino por el próximo descubrimiento que ya empieza a perfilarse.